El pensamiento poblacional en biología evolutiva y en ecología nace con el mismo Darwin, en su enfoque de analizar la variabilidad de individuo a individuo como algo mucho más relevante que un concepto abstracto de una forma ideal para una especie. El nombre de Darwin es quizá el más taquillero de todos los científicos intelectuales del siglo XIX, y si me ponen en una esquina brillar de todo el día, incluidos algunos que sembraron en sus cimientos a la sociedad mundial como Sigmund Freud o Carlos Marx. Se le menciona igualmente en el contexto de las controversias establecidas por las diferentes corrientes creacionistas, en un contexto en el que su nombre es referido de forma totalmente mal interpretada en relación al proceso por el cual las empresas compiten, son absorbidas o desaparecen en el ámbito capitalista feroz de los negocios. Aún en nuestro siglo XXI, Charles Darwin es un nombre y un personaje que despierta serias inquietudes en muchos ámbitos de la sociedad. La concepción darwiniana de la evolución es muy simple. Se puede explicar a cualquiera en pocos minutos. Yo traté de hacerlo ahora muy rápidamente. Pero por esa misma razón es extremadamente susceptible a la caricaturización y al mal uso. Daniel Dennett, al que me referí en un momento, que es para mí uno de los grandes filósofos vivos, ha hecho contribuciones decisivas a la filosofía de la mente, a la filosofía de la biología evolutiva, así como muy interesantes incursiones en la metafísica y la teoría moral. Dice con respecto a la sencillez de la idea de Darwin en lo que expone en sus cursos con sus alumnos. Lo cito: explico muy pacientemente a mis estudiantes las bases de la teoría evolutiva y tengo que detenerme y retroceder, hacer limpieza, porque se vuelven muy entusiastas y pueden caer en malentendidos. El darwinismo es una golosina mental, es delicioso, pero el problema es que tomar demasiada golosina puede distraer de la verdad y puede caer en manos de racistas o de sexistas. Así que hay que mantener una suerte de higiene mental siempre. Quizá por lo anterior, el lector no familiarizado con la obra o las personas no familiarizadas con la obra del naturalista inglés entienda por qué Darwin mantuvo por largo tiempo una tenaz resistencia a la publicación de su obra central, que el año pasado, cuyos 150 años se celebraron el año pasado. La principal razón de ello es la reacción que Darwin esperaba de la sociedad inglesa a su teoría de la evolución por medio de la selección natural, por las implicaciones que ésta tenía y desde luego sigue teniendo al no requerir de una participación divina en la creación de la vida y de las especies, y en particular acerca del hecho concomitante de que Homo sapiens es parte y el resultado de ese proceso de evolución orgánica. Que los humanos seamos una especie más, resultado de ese proceso, y que tengamos ancestros comunes con los antropoides y compartamos genes con ratas y hongos, no es algo que se digiera fácilmente por amplios sectores de la sociedad que profesan creencias religiosas, especialmente aquellas fundamentalistas. Esta indigestión no necesariamente es resultado de que la gente no entienda de qué se trata el proceso de evolución y de selección natural, ya que es una idea que fue expuesta en forma asombrosamente sencilla e interesante, al grado que la obra cuando se publicó en el origen de las especies se agotó el mismo día que salió de las cabezas. No, es más bien el resultado de una total repulsa a la ausencia de designio y de meta en el proceso evolutivo, y además, en mi opinión, de un miedo primigenio al cuestionamiento que evoluciona a través de selección natural, como lo he explicado, de los que tiene al cuestionamiento de los cimientos de las creencias propias de las religiones institucionalizadas. Me parece que el punto toral de la dificultad de aceptar las ideas de Darwin no reside tanto en el conflicto de si existe o no una entidad sobrenatural, cosa que ni la evolución ni otras áreas de la ciencia pueden probar o refutar,
es más bien un problema relacionado directamente con la validez de las estructuras que las religiones establecidas, en particular las abrámicas, han construido para consolidar una feligresía, darle normas de comportamiento, tener un alto grado de influencia sobre sus miembros y, con no poca frecuencia, inducir grados severos de intolerancia hacia otras creencias. Creo que la resistencia del propio Darwin a publicar sus ideas, que era él mismo un hombre criado en un severo ambiente religioso victoriano, muy fuerte en ese sentido, y que además ingresó a la Universidad de Cambridge para volverse clérigo, pero no tomaba esas cosas que eran. No obedecía solo a un conflicto con la fe religiosa, como comúnmente se ha dicho. Pienso que sus dudas no tenían tanto que ver con la existencia o no de un Dios, sino con lo que él infería como un cuestionamiento inevitable a la estructura religiosa del cristianismo en el que él se había educado. Como Niall Selfridge menciona, Darwin sabía que entre sus manos tenía, y lo cito, el equivalente de la fórmula de una bomba atómica, con un efecto tan devastador sobre la sociedad británica que no se atrevía a publicar sus ideas. Ya mencionaba Rubén algunas de las estadísticas de cuánta gente cree en estas cuestiones, o no se las voy a repetir, realmente son bastante deprimentes, particularmente por el país que tenemos al norte de este país. Sin embargo, sospecho incluso que muchos de quienes aceptan las ideas evolutivas de Darwin no captan del todo las consecuencias que esta idea tiene en lo que se refiere al cuestionamiento, que se podría describir como demoledor respecto a los fundamentos de la religión que profesa. En otras palabras, como Eldredge menciona, la médula del concepto de evolución de Darwin sigue sin metabolizarse en la mente de la mayoría de la gente, incluso de muchos que aceptan, y claro, seguramente tenemos evolución, ¿quién no cree en esto? A la hora que cuestionamos realmente a fondo qué entienden por qué hay evolución, yo creo que mucha gente no percibe del todo lo que eso implica. Quiero terminar esta parte de la plática con una referencia al mismo Dennett, que menciona: yo daría a Darwin la medalla de oro con la mejor idea que nadie haya tenido. Esa idea unifica el mundo del significado, el del propósito, el de los objetivos, el de la libertad, con el mundo de la ciencia, con el mundo de las ciencias físicas. Quiero decir, hablamos acerca de la gran brecha entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Pero ¿quién cierra esta brecha? Darwin, que nos mostró la forma en que propósito y diseño pueden surgir de la falta de propósito de la materia bruta. Independientemente del efecto que la idea de un proceso de evolución que no tiene estándares, ni metas últimas, ni diseño sobrenatural tiene sobre los fundamentos de las religiones establecidas, creo que pone frente a nosotros una nueva propuesta de ética personal, y este es el punto donde quiero enfocarme para terminar. Una propuesta de ética personal y social que aún nos falta mucho por explorar y por explicar en términos que sean entendibles y aceptables por las sociedades humanas. Me refiero al hecho de que si aceptamos que nuestra especie es producto del proceso evolutivo, guiado por la selección natural en los términos que le he explicado anteriormente, tendríamos que considerar nuestra posición en este planeta, nuestra relación con el mismo proceso del que somos parte y con los demás miembros de nuestra especie de una manera totalmente diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Para empezar, tendríamos que iniciar a comportarnos como miembros de una especie biológica, Homo sapiens, por dos razones. Primero, porque somos producto del mismo proceso evolutivo de las demás especies, ya lo he dicho, proceso que se ha generado y continúa desarrollándose en un contexto de ecosistemas, y que, aunque el proceso de evolución cultural que hemos inventado ya no depende estrictamente de ese contexto, la segunda razón es que seguimos siendo totalmente dependientes del mismo
para nuestra sobrevivencia y desarrollo, y porque nuestra evolución cultural nos ha permitido generar la capacidad de alterar profundamente, no solamente el contexto ambiental del proceso evolutivo, sino incluso estamos ya muy cerca, si no es que lo estamos haciendo, de alterar por nuestros avances tecnológicos el proceso mismo de la evolución. Esto implica dar a la conservación futura del proceso evolutivo el mayor valor moral posible, puesto que es el proceso por el cual la diversidad biológica que queremos conservar para poder sobrevivir mejor las generaciones futuras existe. Es el componente biológico de los ecosistemas de los que dependemos para nuestra subsistencia, que finalmente estamos en este planeta como productos de ese proceso. Yo no he visto hasta ahora una propuesta de ética ambiental sustentada en el mantenimiento del proceso evolutivo por medio de la selección natural como el mandato moral básico de una ética ambiental. Lo anterior nos impone lo que creo constituye el reto más importante que la humanidad ha tenido en su breve presencia en la Tierra, esos cuantos segundos antes del fin del año, en relación al tiempo de la existencia de la vida en el planeta. Este reto consiste en la necesidad de definir las bases filosóficas de la anterior concepción ética, lograr traducirlas a un discurso social que sea convincente y aceptable a la mayoría de la gente, pero que además pueda tener efectos concretos en el desarrollo de políticas públicas.